tantito. Okay. Erika, bienvenida. Estamos empezando. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de este tema de cómo, o sea, qué hacemos con nuestras emociones y qué significa que puedo tomar el control de mí al saber qué hacer con mis emociones, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta que vayan teniendo, siéntanse libre de ponerlas en el chat y aún así, al final de la sesión, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero si las quieren ir poniendo en el chat, también pues se vale para que no se nos olviden, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con nuestras emociones? Lo primero que las quiero invitar a reflexionar es sobre esta gráfica, que a mí me encanta porque lo que me hace reflexionar y lo que les quiero poner de manifiesto es que las cosas que no sabemos son las mayores en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, pero la mayor cantidad de cosas no sabemos que no las sabemos, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestras emociones, ¿no? Sabemos que tenemos algunas emociones, pero hay emociones que ni siquiera sabemos que no sabemos que tenemos, ¿no? O sea, el tema de las emociones humanas es muy complejo y nos han hecho creer por mucho tiempo que las podemos controlar, ¿no? Que tomar el control de nosotros mismos significa tomar el control de nuestras emociones. La realidad es que no podemos controlar nuestras emociones. Las emociones es lo último que podemos controlar, ¿no? Las emociones solamente se pueden regular, no las podemos controlar. Y ese es el primer error que cometemos a la hora de empezar a conocernos a nosotros mismos y a querer tomar el control de nuestra vida, querer controlar nuestras emociones. Y después de que queremos empezar a controlar nuestras emociones, como vemos que no podemos, sentimos que nuestra vida va como al garete, que nuestra vida va nada más como que vamos reaccionando ante las emociones que vamos teniendo. Y entonces pareciera que nuestra vida se sale de control totalmente, ¿no? Y entonces parece que no tenemos el control de nuestra vida y que el control de nuestra vida lo tienen nuestras emociones. Y entonces nos sentimos totalmente fuera de control porque queremos controlar lo único que no podemos, que son nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos controlar y qué es lo que sí podemos empezar a hacer para empezar a controlar nuestra vida? Es decir, a tomar control de lo único que sí podemos controlar. Lo único que sí podemos controlar son nuestros pensamientos. Este es el ciclo de las emociones. Un pensamiento dispara una emoción genera un comportamiento y el comportamiento refuerza el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos controlar nuestras emociones? Empezamos el ciclo no desde el principio, sino como a la mitad. Y entonces queremos o controlar lo que estamos sintiendo o a veces incluso reprimirlo porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo. Y aquí me voy a detener un poquito a reflexionar sobre esto. También nos han dicho que nuestras emociones se dividen como en emociones buenas y malas, o incluso en emociones funcionales y disfuncionales. Y esto es lo que les quiero como enfatizar hoy. No hay emociones buenas ni malas, hay emociones. Las emociones simplemente son. No hay emociones buenas ni malas, ni funcionales ni disfuncionales. Simplemente emociones. Y las emociones, por lo general, traen un señalamiento, es decir, son señales que nos manda nuestro cuerpo, que nos manda nuestra mente para decirnos algo que es importante para nosotros. Incluso una emoción conocida como negativa, es decir, un enojo, tristeza, miedo, angustia, desolación, inseguridad, desconfianza, incluso esas emociones que no nos hacen sentir bien, traen una señal para nosotros. Dime, Erika,
Creo que necesitas prender tu micrófono. Bueno, si me estás queriendo preguntar algo, no te escucho. Pero bueno, si quieres ponérmelo en el chat, también lo puedo ver porque no alcanzo a escucharte. Entonces les decía que las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones son, incluso las emociones que no nos gusta sentir. Incluso esas emociones que son como disfuncionales o que tenemos clasificadas como negativas, no son disfuncionales ni son negativas, son emociones y traen una señal para nosotros, nos están señalando algo que es importante para nosotros. Es como, por ejemplo, cuando estamos viendo las noticias y sale una noticia que nos pone tristes o que nos hace enojar. La mayor parte de las veces tiene que ver con nuestros valores y con lo que nosotros creemos importante, ¿no? Entonces, si estamos viendo una noticia, no sé, sobre la extinción de algún animal o de alguna planta y nos enojamos o nos ponemos tristes, pues eso es una señal de un valor que tenemos acerca de lo importante que es para nosotros la vida en el planeta. Entonces no quiere decir de otra, pues ay, otra vez me puse triste y otra vez me enojé y yo no me debería enojar por esto, sino simplemente aceptarlo, ¿no? Aceptar las emociones como las sentimos, aceptar lo que sentimos, ¿vale? Entonces, poniendo esto muy en claro, que las emociones no son ni buenas ni malas, entonces voy a seguir con la explicación de este ciclo de las emociones. Este ciclo que puede ser vicioso o que puede ser armonioso, ¿vale? Entonces, veíamos, un pensamiento dispara una emoción y la emoción genera un comportamiento y este comportamiento refuerza el pensamiento. Entonces, cuando sentimos una emoción, no la estamos sintiendo porque sí, la estamos sintiendo porque hay un pensamiento que lo generó, ¿vale? Entonces la emoción no es que, uy, así espontáneamente me sentí triste, porque muchas veces así lo decimos, ¿no? Así de, ay, pues me puse triste. Oye, pero ¿por qué te pusiste triste? No, pues no sé. No, no sabes porque no te conoces, porque no sabes cómo funciona el ciclo de las emociones. Pero si yo te digo, a ver, observa qué pensamientos hay en tu cabeza cuando te pusiste triste. ¿Qué estabas pensando cuando te pusiste triste? Siempre hay un pensamiento antes de la emoción. O sea, es decir, en tiempo son muy rápidos, pueden ser microsegundos y pareciera que la emoción es lo primero que pasa, pero se los puedo asegurar que lo primero que pasa es el pensamiento. Siempre primero es el pensamiento, ¿vale? Entonces, cuando ustedes sienten una emoción, lo primero que tienen que hacer es encontrar el pensamiento que está generando esa emoción. Es decir, cuando sientan una emoción, ¿qué pensamiento está atravesando por su cabeza? ¿Qué pensamiento hay? Porque la realidad es que lo único que pueden controlar son los pensamientos. La emoción no la pueden controlar. Y ahorita vamos a ver un método para ya aprender a regular la emoción, ¿vale? Pero la emoción no la podemos controlar. Lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos. Así que, si tengo una emoción, lo primero que les pido es que vayan a buscar el pensamiento que lo está generando y que empiecen a observarse, a darse cuenta de que se dan cuenta de sus emociones y de lo que están pensando.
porque si no pueden observar los pensamientos que están generando sus emociones, no van a poder regular la emoción y tampoco van a poder cambiar el pensamiento. Porque lo más práctico que podemos hacer para cambiar una emoción o para modificarla o para regularla es identificar el pensamiento que lo está generando y de esa manera poder modificar el pensamiento. Y noten esto, entonces, si el pensamiento dispara una emoción, después la emoción lo que hace es generar un comportamiento. Entonces, cuando ustedes se sienten tristes porque están viendo, no sé, voy a retomar este mismo ejemplo de se está extinguiendo algún animal, alguna raza de un animal o alguna planta, y ustedes se enojan o se ponen tristes. ¿Qué, ¿Cuál es el comportamiento que generan? Por lo general, cuando nos ponemos enojados o tristes, entonces duramos enojados todo el día o tristes todo el día, porque el pensamiento se sigue o se sigue como dando vueltas en nuestra cabeza y no somos capaces de controlar el pensamiento. Y como el pensamiento de es muy injusto, esto no debería estar pasando, ¿qué nos pasa a nosotros los humanos? Si el mundo es nuestro hogar y entonces no lo cuidamos. Como ese pensamiento sigue en nuestra cabeza ahí rondándonos, entonces la emoción sigue presente y el comportamiento, por lo tanto, también. Y como estoy enojado o estoy triste, ese comportamiento refuerza mi pensamiento de la injusticia y de todo esto que está pasando con ese animal o con esa planta. Y noten entonces cómo el círculo se hace un ciclo vicioso, donde mi pensamiento me dispara la emoción me genera un comportamiento y ese comportamiento lo único que hace es reforzar mi pensamiento. Y me quedo ciclada, 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 ciclada ahí. Entonces no puedo hacer nada porque según yo, la emoción no sé de dónde viene. Porque según yo, entonces esta emoción, ¿qué onda? O sea, así me siento, pero no sé ni por qué. Porque no sé voltear a ver los pensamientos que están generando esa emoción, ¿vale? Entonces, me gustaría que hiciéramos algún ejemplo práctico. Y no sé si alguno de ustedes tenga, por ejemplo, ahorita una emoción que le gustaría explorar. Sí, yo. Muy bien, Jessica, bienvenida. Dígame, ¿qué emoción? Gracias. A ver, podría ser un poco de, a ver, estoy como confundida en la emoción. Ujú. Podría ser frustración y podría ser tristeza. Ok. Vendí mi camioneta Ujú. por situaciones económicas. Sin embargo, voy a tener otro auto, pero el primer pensamiento, el primer sentimiento que se me vino fue frustración o tristeza, no sé, podría ser cualquiera de esas dos, o las dos, o a lo Claro, mejor hay más. exacto. Vámonos con tristeza y frustración. Frustración quiere decir que algo que tú creías que iba a ser ya no es. Y la tristeza viene de un sentido de pérdida. Entonces, claro que pueden estar las dos porque tienes el sentido de pérdida de tu camioneta, aunque sabes que vas a tener otro coche, ya no tienes tu camioneta. Y la frustración, exploremos. ¿Qué pensamientos hay detrás de esa frustración? Es decir, ¿qué pensabas tú que debía ser que no está haciendo tu audio? No pensé venderla, o quizá si pensaba, el primero no pensé venderla, y en otro momento de vida quizá era venderla para cambiarlo por algo mejor. Ok, muy bien. ¿Qué otros pensamientos vienen a tu cabeza cuando dices, cuando te sientes frustrada y triste porque ya no tienes tu camioneta? Em, Coraje podría ser, Ujú. cuestionarme no las capacidades que tengo para poder obtener otras, sino el por qué las cosas no necesariamente se están dando como se suponía que en un trayecto de vida Ujú. deberían de ir a la alta, ¿no? Ok, ok. Entonces, a ver, exploremos un poquito más.
Es decir, en este punto de tu vida debería haber sido diferente. En teoría, Ok. a mi expectativa. Sí, exactamente. Y te voy explorando estos pensamientos que no necesariamente son ciertos, pero son los que vienen a tu cabeza. Y entonces, como tu vida tenía que haber sido de otra manera en este momento, de acuerdo a tu expectativa, y no está siendo, entonces tu mente se llena de estos pensamientos, digo, no sé, y dime si te suenan de apenas se puede creer, Jessica, pero mira nada más, la edad que tienes, ya andas vendiendo el coche porque no te alcanza, pero mira, ya no es camioneta lo que tienes, ahora es un coche, qué injusto es esto. O sea, ¿alguno de estos pensamientos te resuena? Sí, claro, sí, claro. Incluso hay otros hasta más críticos que esos, ¿no? Exacto. Entonces nota cómo esos pensamientos fueron primero que la emoción, aunque no parezca. Vienen todos estos pensamientos críticos y autocríticos sobre la situación que estás viviendo y entonces se disparan estas emociones de tristeza y de frustración. Ahora dime, ¿qué comportamientos estás teniendo que están siendo disparados por estas emociones? Sufrir, Ok, o sea, ¿no? andas ahí arrastrando la cobija. Exacto, anda arrastrando la cobija, que por otro lado también lo transformo un poco en sacar, el tratar de sacar la emoción o el sentimiento para buscar tranquilidad o para buscar autoconsuelo o consuelo de los demás, Ujú. ¿no? Y de esta manera, por otro lado, también creo positivo que sacarlo, ¿no? Me libera, me libera y escucho palabras de aliento. Claro, porque tampoco se lo platico, lo comparto con gente que me critique, ¿no? También somos muy inteligentes en eso, ¿no? Pero pues Claro. bueno, por ahí aparecen de los dos lados. Hay quien te apapacha y hay quien te dice, Ujú. Exacto. Y entonces, cuando recibes estas palabras de consuelo y te dicen, ay, no pasa nada, pinche vida injusta, pero tú has hecho todo bien, entonces eso refuerza tus pensamientos de injusticia y de frustración, o sea, de apenas se puede creer que injusta es la vida, pero en la vida debería ser diferente. Y entonces la emoción sigue. Entonces puedes notar cómo estás como en un ciclo, digamos, como ciclada en este tema del pensamiento, emoción y comportamiento. sí, sí, claro, porque aparte, por ejemplo, ahorita ya no, porque hubo quien me paró la cobija, hubo quien me apapachó, y hubo quien me dijo, ya recógela porque traes mucha basura, ¿no? Ya de todo lo que has estado arrastrando, ¿no? Y entonces, pero me sirvieron las dos. Ahora, si tú me dices cuál me sirvió más, te diría las dos, ¿no? Están los dos lados, ¿no? Porque por un lado, si te apapachan, que es lo que buscas en este tema de tristeza y de frustración, pero Ujú. por otro lado también te lleva a la verdad el que te pega fuerte, ¿no? Exactamente. Y entonces ahora, ¿qué pensamientos puedes cambiar o qué pensamientos te gustaría que cambien en tu cabeza para que cambiara tu emoción? Y es decir, si ya no te quieres sentir triste ni frustrada y ya observaste los pensamientos que te llevan a sentirte triste y frustrada y que por lo tanto también te hacen sufrir la situación, ¿qué pensamientos te gustaría, o sea, si los pudieras escoger así de, los escojo este uno, 2 y 3, ¿qué pensamientos te gustaría que hubiera en tu cabeza? Eh, Quizá pueda ser uno de, ah, no sé, como empuje, como ganas de salir adelante, no sé cómo decirlo, Ujú. en un tema de pensamiento. Otro, dar espacio, es que más bien ubico como frases, ¿no? Como dar espacio a que llegue lo nuevo, ¿no? Es decir, pues quizá matar lo que ya hay atrás, dar espacio a que llegue lo nuevo. Ajá. Y por otro lado decir, ya paré de sufrir, ya sufrí lo que tenía que hacer, lo que tenía que sufrir. Muy bien, es decir, oye, esto que está pasando, en vez de ser una injusticia o algo que no debería estar pasando,
lo acepto. Y es una oportunidad de empezar otra vez y es una oportunidad de construir algo nuevo. Correcto. Y cuando piensas esto, ¿qué emoción sientes? Tranquilidad. Okay. Hoy, en este momento del día, ya tranquilidad. Exacto. ¿Y qué comportamiento hay? Ya no ando sufriendo, ¿no? Ya paré. Y hoy sí me siento, o sea, me siento más ligera. Exacto. Y tan ligera que incluso te pudiste conectar a la clase y platicarlo. Y entonces eso refuerza estos pensamientos de esto es una nueva oportunidad, es un reto, ¿no? Es algo que es un hecho que está pasando. Entonces puedes notar como el cambio de un ciclo, o sea, como de estar ciclada a un ciclo más armónico. ¿Va? Y nota también, y lo pueden ver todos, cómo para cualquier emoción que sientan, esta es una manera de regular ese ciclo y de que no se queden en un ciclo vicioso, en un ciclo así como atascado, como camioneta con las llantas traseras atascadas en la arena mojada, sino que a esa camioneta con las llantas atascadas le pueden poner una tablita para que salga. Pero el tema es observarlo. Y una manera muy interesante de poder observarlo es lo que nos comentaba Jessica, de bueno, pregunto, ¿no? O sea, le busco a quien platicarle, claro que buscando el apapacho, pero también quitándonos un poquito de miedo, platicándole a esas personas que sabemos que nos pueden poner en nuestro lugar, ¿no? O sea, que nos pueden dar esas 3 cachetaditas y de, a ver, deja de sufrir, ¿no? Para de sufrir, ¿no? Así de, ya basta de tus chingaderas y ve el lado bueno, porque muchas veces no lo podemos ver nosotros solos, porque tenemos una tendencia al drama. Nos encanta el drama en nuestra vida, ¿no? Nos encanta este tema de andar sufriendo, porque pareciera que si no pasa algo en nuestra vida, o sea, como que si no hay un drama, entonces no está pasando nada. Y entonces de ahí es que nuestra mente genera un montón de pensamientos tontos o sin sentido que nos llevan a tener estas emociones que no nos permiten estar tranquilos. También puede ser que estos pensamientos sean señales de algo importante para nosotros. Y claro, no quiere decir que la tristeza o la frustración que Jessica estaba sintiendo sean malos o que no tengan sentido o que sean tontos, sino que para ella era importante su camioneta. O sea, para ti, Jessica, tu camioneta tenía un significado, tú le dabas un valor, es importante para ti. Claro que la pérdida es importante. Entonces, también aceptar las emociones es un paso crucial, ¿no? Entonces, ahora les voy a enseñar como un método mucho más completo de cómo regular este ciclo del pensamiento, emoción y comportamiento. Y es el método RINER, que significa reconocer, identificar, nombrar, expresar y regular. Entonces, nos vamos a ir por partes. El primero es reconocer. Si no reconoces que tienes una emoción, entonces tampoco la puedes regular. El primer paso para reconocer algo, o sea, para manejar algo o para corregir algo, siempre es reconocerlo. Siempre. Siempre primero reconocerlo. Entonces hay muchas personas que prefieren negar sus emociones o reprimir sus emociones antes de aceptarlas, porque aceptarlas duele mucho. Pero ahorita que Jessica mencionó esto de sufrir, nada más les quiero poner esta distinción entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es parte de la vida, el dolor es inevitable. Punto. O sea, va a haber cosas que duelan, así como hay dolor físico, hay dolor emocional y hay cosas que nos van a doler, punto. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional siempre y cuando podamos identificar la historia que nos estamos contando que nos hace sufrir. Esto equivale a
reconocer la emoción, aunque duela mucho. En consulta tengo a varias personas a las que les costaba mucho trabajo identificar sus emociones y aceptar lo que estaban sintiendo porque les dolía mucho por situaciones que estaban pasando. Entonces, por ejemplo, una chava que su papá falleció y cuando su papá falleció, ella se enteró de un montón de cosas que no sabía de su papá. Todo eso de lo que se enteró le hizo sentir enojo, tristeza, frustración, inseguridad, desconfianza. O sea, le tumbó a su papá del pedestal en que lo tenía y sin embargo, como le dolía tanto, decidió poner todas esas emociones en una cajita y dejarlas ahí guardadas porque le dolía mucho. Estando en consulta conmigo, después de varias sesiones en las que encontramos y llegamos a esa caja, ella tuvo el valor de abrirlo y de sentarse con ella misma a reconocer y aceptar lo que estaba sintiendo, aunque le doliera. ¿Va? Porque entendía la separación que hay entre ella y lo que siente. Porque muchas veces nos adueñamos de la emoción y decimos, estoy triste, en lugar de decir, me siento triste. Porque cuando digo estoy triste, es como si la tristeza se apoderara de mí, no lo puedo decir, se apoderara de mí y entonces yo soy la tristeza. Y entonces cambiar ese estado de ánimo, cambiar esa emoción es mucho más difícil. Cuando digo me siento triste, entonces hago una distinción entre lo que yo soy y que yo me siento triste, no que yo estoy triste. Entonces, ella fue aprendiendo esa distinción, la aprendió en consulta. Y entonces hubo un momento en que estuvo preparada para sentarse a sentir, a sacar de esa cajita todas esas emociones por la muerte de su papá y por todo lo que se enteró y sentarse a que le doliera, a reconocer todas esas emociones. Fue un tema, sí, pero cuando se sentó a hacerlo, esa fue una tarea y regresó a la siguiente sesión, dijo, Juliana, yo creí que de verdad me iba a morir, o sea, que no iba a poder aguantar lo que se siente. Y cuando estaba sentada, sintiendo, reconociendo y aceptando mis emociones, poco a poco fui aceptando el dolor y me di cuenta que no me iba a morir de eso, que yo no soy esas emociones, sino que las siento. Y entonces ahora me siento capaz de trabajarlas. Ese es el poder extraordinario que tiene el reconocer las emociones, aunque duela. ¿Vale? Entonces, una vez que aceptamos nuestras emociones y una vez que ya las reconocemos, puede que no sepamos cómo se llaman o qué es lo que estamos sintiendo, sino simplemente aceptar que estoy sintiendo algo. ¿Qué es lo que sigue? Sigue el tema de identificar los pensamientos que están disparando esas emociones y comprender que va a haber consecuencias, que va a haber consecuencias en mis comportamientos. Pero es identificar qué pensamientos hay. Es decir, oh, estoy sintiendo algo. No sé si les ha pasado, ¿no? A mí me pasa a veces, de la nada, empiezo a sentir así como angustia, como una opresión en el pecho, que se me cierra un poquito la garganta, o de repente se me acelera el corazón, y yo, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué me siento así? No me gusta. Pero, ok, acepto que me estoy sintiendo así, acepto que hay algo que me está haciendo sentir mal. ¿Qué es? Y me tomo 5, 10 minutos que miren, que me los gasto en scrollear en Instagram o en ver otras mil cosas en la tele o lo que sea, pero me los voy a tomar para ver qué estoy pensando. Y entonces me acuerdo perfecto que una vez que ya me iba a ir a dormir, porque según yo ya había terminado todo lo que tenía que hacer, apagué la computadora, apagué la luz de la sala, iba caminando a mi cuarto y de repente el corazón me empieza a saltar y así. Entonces sentí como una angustia y dije yo, ¡guau! ¿Qué es esto? Dije, a ver, Eli, calma.
¿qué estás pensando? Entonces me tomé esos 5 minutos, cerré los ojos y ¿qué estoy pensando? Y me puse a observar mis pensamientos y de repente fue muy claro de decir, el cliente que me tenía que contestar un correo muy importante no me lo contestó y yo tampoco le escribí. Y de eso depende si empezamos el proyecto o no empezamos el proyecto. Y si no empezamos el proyecto, entonces no voy a poder facturar. Y si no facturo esa lana, entonces se va a ir hasta el otro mes. Y entonces me caché el hilito de pensamientos. Cuando me lo caché fue así de, perfecto, ya sé por qué se me aceleró el corazón. Porque en última instancia estoy pensando que no voy a tener dinero a fin de mes y era a principio de mes. Y dije, ok, perfecto, claro, por eso se me aceleró el corazón. Entonces pude identificar los pensamientos o el pensamiento que me estaba haciendo sentir mal. Me voy a seguir con este ejemplo. Entonces, primero acepto y reconozco que estoy sintiendo algo. El siguiente paso es identifico los pensamientos que me están disparando esa emoción. Y cuando identifico los pensamientos, entonces puedo nombrar de manera más asertiva mis emociones. Entonces, al principio yo sentía que lo que sentía era angustia o que me había desesperado o que de repente me estaba dando como un ataque de pánico por esta acelerada de corazón que sentí, por la angustia que sentí en el pecho. Y yo creía que era como una angustia. Y dije, ¿por qué me siento angustiada? Una vez que identifiqué los pensamientos que me llevaron a esa emoción, dije, claro, no es angustia. Lo que estoy sintiendo es una inseguridad. Inseguridad de que como no hice algo que debía haber hecho, entonces me voy a quedar sin dinero a fin de mes. Me voy a quedar sin hacer esa factura. ¿Qué onda? Entonces pude nombrar de una manera mucho más asertiva eh, la emoción que estaba sintiendo. Entonces no era nada más una angustia, también era una inseguridad. Y la mayoría de las personas solo conocen 3 emociones: alegría, tristeza y enojo. Punto. Y queremos manejar nuestra vida con esas 3 emociones cuando no es posible. ¿Vale? Eh, yo les digo, y les voy a mandar junto con la grabación de la sesión, un link para que busquen La Rueda de las Emociones del doctor Plutchik. Y esta rueda de las emociones lo que hace es darnos una luz mucho más grande, es decir, un vocabulario mucho más grande de emociones. Entonces van a poder nombrar muchas más emociones. De hecho, durante todo el mes de junio en Savvy2Be, las primeras 3 semanas del mes, estuve posteando sobre emociones. Ay, mira, ya se pudo conectar mi madre. Muy bien. Entonces, pueden ir también a la cuenta de Savvy2Be y buscar las emociones que estuvimos posteando, porque van a ver cómo el vocabulario es mucho más amplio. Y no nada más estamos tristes, enojados o alegres, sino que tenemos una amplitud de emociones impresionantes. Y no nada más quedarnos con 3 básicas, ¿no? Sino hacernos mucho más asertivos a la hora de nombrar nuestras emociones. ¿Vale? Entonces, ya acepté que estoy sintiendo algo y le pongo un nombre. Me voy después a identificar la manera en que identificar los pensamientos que estoy teniendo que me están disparando esas emociones. Y una vez que identifico los pensamientos, entonces puedo nombrar de una manera mucho más asertiva lo que estoy sintiendo. Y entre más estudien más emociones, mejor también los van a poder nombrar. Porque no es lo mismo desconfianza que inseguridad, alegría que entusiasmo, miedo que molestia, bueno, miedo que terror, por ejemplo, ¿no? O enojo que molestia, porque las emociones también vienen en matices. Y como lo veíamos con el ejemplo de Jessica, puede ser que hasta tengamos emociones encontradas, ¿saben? Es como, por ejemplo, yo empezaba a dar la clase y me sentía nerviosa, pero entusiasmada. Me va a decir, ¿cómo que te puedes sentir nerviosa y entusiasmada? Claro, me sentía nerviosa porque estaba terminando la presentación y cuando ya estaba como queriéndome sentar
a prepararme, me entra una llamada de un cliente que decido tomar, entonces me da el nervio y, no y le quería colgar al cliente, pero era importante. Y decía, pero ya quedan 3 minutos para empezar y al mismo tiempo mi mamá me está diciendo que no se puede conectar, pero al mismo tiempo estoy súper emocionada porque esta clase la cancelé el viernes y entonces estoy súper emocionada de que hay personas que no les importó el cambio de horario y se están conectando y me encanta compartir lo que sé sobre emociones. Entonces, claro que era esta mezcla de sentimientos encontrados. Y a veces nos podemos sentir así, definitivamente. Nunca crean que es así como de, o sea, estoy loca porque estoy sintiendo alegría y tristeza al mismo tiempo. Claro que se puede sentir alegría y tristeza al mismo tiempo. Y se puede sentir incluso a veces enojo con entusiasmo. Imagínense que están muy enojados por un problema que está sucediendo, pero al mismo tiempo están encontrando la solución. Y hay un momento en que se mezclan estas emociones del enojo con el entusiasmo o con la alegría de saber que viene una solución. Somos seres muy emocionales, muy complejos. Así que no quieran eh, encasillar la manera en que se sienten con una emoción o con dos. Háganlo con un montón. Nombren, o sea, investiguen, sean curiosos acerca de sus emociones, porque no necesariamente lo que sienten es una sola cosa. Puede ser la mezcla de un montón, ¿vale? Entonces, aceptamos, identificamos nuestros pensamientos y ya pudimos nombrar nuestra emoción. Después, ¿qué hacemos con eso? ¿Se acuerdan? En el ciclo de las emociones venía la parte del comportamiento. En el método Rinner, lo que sigue es expresarlo. Es decir, a veces cuando sentimos la emoción que sentimos, solamente la sabemos expresar a través de gritar, de molestarnos, de golpear o de llorar o de andar arrastrando la cobija o de reírnos o de carcajearnos. Sin embargo, cuando ya sabemos lo que sentimos, entonces podemos manifestarlo de una manera más apropiada. Entonces, alguien que está, por ejemplo, que se siente muy frustrado por algo que no pasó, como el tema de Jess, en lugar de enojarse o gritar, o en lugar de andar arrastrando la cobija, podría decir, me siento frustrada porque las expectativas que tenían no se cumplieron. Y decirlo con las palabras correctas nos ayuda a manejar mejor nuestras emociones. Cuando nos expresamos de una manera correcta, de una manera más asertiva, entonces podemos empezar a regular mejor nuestras emociones, ¿vale? Entonces, no solamente se trata de que ya acepté, ya identifiqué los pensamientos, ya pude nombrar mis emociones, sino también cómo me comporto, cómo expreso esa emoción. Porque aquí viene el chiste de lo que les decía al principio. Cuando parece que hacemos cosas que no queríamos hacer o que nos portamos de manera que no nos queríamos portar. Y que decimos, es que yo no quería, pero mira cómo me siento y porque me siento así, entonces me comporto de esta manera. Ahí es donde no podemos estar controlando nuestras emociones, sino simplemente estar reaccionando a raíz de lo que sentimos. Y ahí es donde sentimos que no estamos en control de nuestra vida, porque no sabemos ni de dónde vienen nuestras emociones. Y entonces nada más estoy reaccionando y haciendo cosas por lo que estoy sintiendo, pero sin tener control de nada. Ahí es donde se siente el descontrol total. Pero si yo pude aceptar que estoy sintiendo algo, identifiqué los pensamientos de dónde vienen, pude nombrar la emoción o las emociones de una manera más asertiva. También las puedo expresar de una manera mucho más en control. Porque al final del día, lo único que podemos controlar es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, el expresar es lo que digo y lo que hago. Así que si ya pude controlar mis pensamientos, si ya pude identificar esos pensamientos, entonces ahora también puedo expresar mis emociones
de manera hablada o con hechos, de una manera mucho más en control de mí mismo. Ya mis emociones no tienen el control sobre mí, yo tengo el control sobre mis pensamientos y eso quiere decir que entonces mis emociones las tengo mejor reguladas. Y para completar este paso me voy a ir al último, que es el de regula. Es RINER, reconoce, identifica, nombra, expresa y regula. Entonces, la mejor manera de regular tus emociones es una vez que las pudiste expresar de una manera correcta, de una manera mucho más asertiva, entonces puedes empezar a tener este cuidado en ti, ser curioso sobre ti, aprender a conocerte y a comprenderte. ¿De dónde viene la manera en la que te sientes? Eso te va a ayudar a manejarte mejor y a responder de una mejor manera ante las cosas que te pasan. Este regular incluye incluso esto que nos platicaba Jess de comentar cómo me siento con alguien más. Pero vean la diferencia entre comentarlo desde cuando estoy tirada en el piso a comentarlo como en el punto de expresa. Ay, perdónenme, se me fue la presentación. En este de expresa, donde ya no grito ni ando arrastrando la cobija ni nada, sino le puedo comentar algo. Me siento muy frustrada porque las expectativas que tenía no se cumplieron. Y entonces esa persona me puede ayudar a hacerme preguntas o ayudarme a reflexionar sobre cómo me siento para poder llegar a cambiar mis pensamientos. De eso se trata la regulación. Porque muchas veces la regulación no los podemos hacer solos, ¿no? A lo mejor solos podemos reconocer que hay emociones que nos están rebasando, que hay emociones que no nos gusta cómo se sienten, que hay emociones que queremos cambiar. Y hasta ahí llega nuestra capacidad, porque saben que nadie nos enseña eh, este ciclo que parece tan sencillo, pero cuando lo descubrí, lo empecé a estudiar, dije, no puede ser, ¿esto por qué no me lo enseñaban desde la primaria o desde la secundaria? Ya así de perdiz en la prepa, ¿no? Cuando tenemos ahí la hormona, todo lo que da, las emociones, el pensamiento, la loca de la casa, todo lo que da. Imagínense que adolescentes nos enseñan este ciclo de decir, a ver, lo único que puedes controlar son tus pensamientos y no tus emociones. Y nos queremos pelear con nuestras emociones todo el tiempo y eso no nos lleva a absolutamente nada más que estar en pleito con nosotros mismos. Así que la invitación de hoy, el tip práctico que les quiero dejar es que pongan en práctica pensamiento, emoción, comportamiento. Que pongan en práctica que cuando sienten algo, inmediatamente acéptenlo, reconozcan que están sintiendo algo, aunque duela, aunque se sienta feo, y vayan a observar sus pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pensamientos están atravesando mi cabeza que me hacen sentir de esta manera? Y observen esos pensamientos que les hacen tener emociones que no les gustan o que ya no les funcionan tanto, ¿qué comportamientos los están haciendo tener? Porque como les decía, muchas veces nos portamos de maneras en que no queremos portarnos y le echamos la culpa a nuestras emociones. Las pobres emociones ahí, ellas dicen, ¿y yo qué demonio, güey? No, pues yo soy el resultado de un pensamiento. Observa tus pensamientos, porque todo el sufrimiento viene de querer controlar lo incontrolable que son nuestras emociones. Lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, pero no estamos acostumbrados a observar lo que pensamos. Así que esta práctica de cuando sienten algo, incluso se los voy a poner así, no necesariamente hagan el ejercicio cuando se sientan mal. ¿Qué tal si pueden tomarse 5 minutos cuando se sienten muy alegres y decir, ah, cabrón, me siento súper bien, me siento muy contenta? ¿Por qué me siento tan contenta? Porque cuando nos sentimos muy bien no nos cuestionamos, ¿verdad? Es así de, uy, pues qué feliz me siento, qué chingón. Y, pues ojalá me dure.
¿no? Pero ¿qué tal si me siento a reflexionar qué pensamientos hay en mi cabeza cuando me siento contenta y cuando me siento bien conmigo misma? Y decir, no manches, si esos pensamientos me están haciendo sentir contenta, ¿por qué no los puedo tener más seguido? Y hacerle como en el WhatsApp, así de voy a ponerle un pin a este pensamiento para que se me quede ahí pegado, para identificar los pensamientos que también me hacen sentir bien y poder replicarlos. Porque somos muy clavados cuando nos sentimos mal y estos pensamientos nos siguen rumiando en la cabeza como vaca de 7 estómagos. Pero cuando nos sentimos contentos, así de, uy, pues me siento contenta, pues a ver cuánto me dura. Qué sospechoso que me sienta contenta, ¿no? Hasta nos sentimos así de, sospechosismo. No puede ser que me sienta tan bien. Y ahí vamos, y pum, de volada, o sea, y cambiamos nuestro estado de ánimo y nos vamos con pensamientos que no nos funcionan. Entonces hagan el ejercicio de sentarse a identificar sus pensamientos, no solamente cuando se sientan mal, sino también cuando se sientan bien, porque esos pensamientos los pueden replicar. Y eso me lleva a la conclusión que les quiero dar, de así como alimentamos y tratamos de alimentar nuestro cuerpo de una mejor manera para sentirnos físicamente mejor, y decimos voy a comer más frutas y verduras, voy a hacer un poco más de ejercicio, y eso nos hace sentirnos mejor físicamente porque alimentamos nuestro cuerpo de una mejor manera. ¿Con qué cosas están alimentando su mente? ¿Con qué cosas, con qué contenido están alimentando sus pensamientos? Si están mucho en Instagram o en redes sociales, ¿qué cuentas están siguiendo? ¿Cuentas para compararse con los demás? ¿Cuentas de vidas que son falsas, que parecen perfectas, de personas que dicen que todo el tiempo se sienten bien? ¿O cuentas que les están ayudando a generar pensamientos mucho más funcionales en su cabeza, o que las están haciendo reflexionar? ¿Con qué están alimentando sus pensamientos? Entonces voy a dar un paseo nada más por el Riner, que es reconoce y acepta lo que estás sintiendo, identifica los pensamientos que te están disparando tus emociones, nombra de una manera más asertiva tus emociones, exprésalas también de una mejor manera y regúlate. ¿Vale? Entonces, este es el tip práctico de que sigan el ciclo de pensamiento, emoción, comportamiento, identifiquen sus pensamientos, siéntense a observar sus pensamientos. Es una de las maneras más prácticas de regular sus emociones. Y ahora quiero ver si... Jess, muchas gracias. Si es por eso te sigo, me encanta crecer con lo que nos compartes. Jess, muchísimas gracias. La verdad es que me encanta que el contenido de Savvy2Be te guste y te sirva. Y no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún comentario. Recuerden, como les dije, que la clase está grabada y les voy a mandar el link para que puedan tener la grabación de la clase y la puedan escuchar y la puedan compartir, ¿no? Porque algo que a mí me mueve mucho es esto de compartir el conocimiento. Y si muchas personas más pueden empezar a controlar lo único que pueden controlar, que son sus pensamientos, pues maravilloso, ¿va? Entonces, pues bueno, voy a esperar tantito a ver si alguien más tiene alguna pregunta. No sé, María Cristina, Erika, Lucy, Tere. Si no, pues bueno. Sí, Ma, la clase está grabada y a todas las personas que se conectaron se las voy a mandar. Por eso no se preocupen. Tere, muchas gracias. Muy interesante, muy claro. Muchas gracias, Tere, por conectarte. Y espero que les sirva esta información, y saben que lo más importante es que lo empiecen a practicar. Esto no sirve de nada si no lo empiezan a practicar, ¿vale? Ma, te manda Tere Quiñones, te manda saludos. Sí, es que traigo porra hoy, que mi mamá se tardó en conectarse, pero aquí está. Entonces, sí, exacto, es práctica. O sea, esto no es de, uy, pues ya escuché el,
ya escuché la clase y ya me aprendí el ciclo y ya esto del método Riner me lo aprendí de memoria y se lo aprendieron de memoria y ¿de qué les sirve? De nada si no lo practican. Esto es de práctica. Y recuerden que a veces la práctica suena como muy, como de no, entonces como que tengo que practicar ya toda la vida. Es solo por hoy. Pueden decir, solo por hoy voy a practicar. Solo por hoy voy a identificar los pensamientos que me están generando estas emociones. Solo por hoy. Y también recuerden que si necesitan ayuda para regular mejor sus emociones, está en Savvy2Be, tenemos el servicio de consulta personalizada que está basada en el modelo de semiología de la vida cotidiana y que cuando quieran intentarlo, hay una consulta de cortesía que no tiene costo en la que podemos diagnosticar cómo se sienten, cuáles son los temas que traen, lo que quieren trabajar y podemos identificar si el modelo de semiología de la vida cotidiana los puede ayudar. Entonces, esta clase, o sea, esta sesión que les digo cortesía no tiene ningún costo y la pueden agendar a través de varios medios. Pueden entrar a savvy2be.com. Ahí hay un botón donde dice agenda tu sesión de cortesía. También me pueden mandar un WhatsApp sí, a mi teléfono que es 55 37 11 28 75 o a través de mensaje directo en Instagram o en Facebook, como estamos como @savvy2be. Entonces, pues muchísimas gracias. Rocket, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse. Me ha encantado tenerlos aquí. Lucy me dice, es importante comprender y aceptar nuestras emociones. Como tú lo mencionaste, no hay emociones ni buenas ni malas. A veces necesitamos entendernos desde nuestro ser. Exacto, así es, Lucy. Y miren, sí, Jess ya tomó la sesión de cortesía y muchas gracias, Jess. La verdad es que estuvo muy chida y a veces son 50 minutos de una sesión, pero que ayudan a clarificarnos un montón, ¿no? Entonces están todos invitados a agendar su sesión de cortesía. Encantada de la vida de verlos por ahí. Y lo que necesiten, pues ya saben, estoy en redes sociales como @savvy2be. Y en un ratito más, si no es que mañana a más tardar, les llega la grabación de la clase para que la tengan ahí. Y cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes. Les mando un beso muy grande. Gracias por conectarse. Les mando saludos y muchos besos y abrazos y que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, Ileana. Gracias. Saludos a todos. Buena tarde. Gracias. 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 Bye bye. Adiós, ma.